en este coloquio. Así que muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Entonces tenemos 5 invitados el día de hoy. Tenemos al coordinador del área de cultura, Nicolás Zorro López, que en un ratito les estaré contando un poco de su trayectoria, a Carolina Vargas, a Germán Castro, José Manuel Cáceres, el doctor Fernando Montejo, director de Bienestar Universitario, y la doctora Nora Roballo, directora de Bienestar Universitario del Externado Colombia, quien nos hará su presentación a través de un video. No nos pudo acompañar el día de hoy, pero nos acompañará en las respuestas de algunas de las preguntas. Así que bienvenidos y bienvenidas. Nicolás. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, maravilloso. Germán, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien. Germán, Hola a todos, buenas bienvenidísimo. tardes. Ahí te escuchamos, qué bien. ¿Me cuentas si puedes prender la cámara, querido Germán? Es maravilloso. Perfecto. Lilian, te muteaste. Ay, muchas gracias. Listo, entonces ya solo nos falta José Manuel, pero si les parece vamos a dar a inicio mientras él va ingresando. Bueno, entonces quiero presentarles hoy a nuestros ponentes, a nuestros panelistas. Nicolás Zorro López es jefe del área de cultura de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, es antropólogo, maestro en estudios culturales, docente, investigador y creador audiovisual. Ha trabajado desde la División de Cultura, el fortalecimiento de las prácticas culturales comunitarias y la integración de nuevos medios. Carolina Vargas es terapeuta ocupacional, especialista en administración en salud pública y magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, con grado en musicoterapia en áreas críticas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, docente y consultora en diferentes países latinoamericanos. Investigadora de comunidades vulnerables con necesidades psicosociales y educativas. Integrante de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Colombia hace 17 años y de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Presidenta de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Colombia en el periodo 2008 al 2010. Se ha destacado por obtener durante su proceso en la Tuna reconocimientos de mejor pandereta femenina en certámenes nacionales e internacionales. Coinvestigadora, caracterización sociocultural del fenómeno tuna en Bogotá, investigación cualitativa 2020 y colaboradora del Observatorio Global y Memorias de la Tradición de Tunas y Estudiantinas Universitarias. José Manuel Cáceres estudió ingeniería agronómica en la UPTC de Tunja, se vinculó al Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga desde el año 2096, donde se empezó a gestar el tema de lo que es la tuna de la Universidad de Santander, UDES, y a partir del año 2004 se vinculó con esta universidad como coordinador de la tuna. De igual manera, trabajó durante 3 años en la Unidad Tecnológica de Santander y en el CIDT del SENA en la ciudad de Barranca Bermeja. Es creador de 10 certámenes internacionales de tunas con la cooperación de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.
Ha representado a la universidad en diferentes certámenes nacionales e internacionales de tunas con varios premios en diferentes modalidades. Y como tuna, es hija de la tuna de la Universidad Católica de Colombia, de la tuna universitaria, y padrinos de la tuna de la Universidad de Pamplona en el norte de Santander. El maestro Germán Castro es licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Universidad de los Libertadores, con una amplia experiencia como director de tuna y grupo coral, y ha obtenido varios premios. Fue ganador del primer puesto Festival Internacional de Tunas en Perú, ganador del primer puesto primer Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas en el 2005, Festival de Coros Compensar 2000, grabación disco Tuna Navarra. Bueno, tenemos una larga trayectoria de todos los panelistas que nos acompañan hoy, y al doctor Fernando Montejo. Es director de Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Colombia, doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás, magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha hecho una investigación muy bonita sobre el bienestar universitario que ojalá en algún momento él mismo nos pueda compartir. Entonces, bueno, después de esta presentación, quiero entonces darle a la palabra a Carolina Vargas, quien nos va a hacer un contexto de las tunas, de la historia, de las tradiciones, de todo el caminar de las tunas a lo largo de la historia y de cómo las tunas habitan este territorio en la actualidad. Entonces te doy la palabra, Carolina. Ya, buenas tardes para todas y todos. Para mí es un placer y un honor estar acá, agradeciendo el espacio por permitir a las tunas universitarias mostrar esta bonita tradición que lleva bastante tiempo y que cada día va generando la conformación de nuevas personas interesadas en mantener esta tradición. Quisiera pedirte el favor si me permites compartir pantalla. Claro que sí, espérate. Gracias. Mm, Bueno, y mientras se habilita la pantalla, quisiera contextualizarlos un poco, invitar de pronto a los demás panelistas, a Germán, a José Manuel, bueno, o al que quisiera apoyarme en el chat también. Veo varias personas integrantes de otras unas, entonces bienvenidos todos los aportes también desde el chat. Frente a una caracterización que desarrollamos hace unos años en nuestra tuna, que pudimos compartir con las demás tunas durante pandemia y que hoy brevemente haré como un recorderis de este espacio, dando contexto al coloquio del día de hoy frente a cómo estamos organizados aquí en Colombia respecto a tunas universitarias. Quiero hacer la claridad porque pues el tema de interés y de investigación que se ha dado es solamente en torno a las tunas universitarias a nivel Colombia. Bueno, y Bueno, ahora sí. ya pudiste, ¿sí? ¿Ver Ah, mi pantalla de la presentación? listo, sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces quisiera iniciar con esta frase: la universidad es discusión, es efervescencia y no es pensamiento único. Eso quiere decir que tenemos muchas miradas y tenemos la posibilidad de construir, de debatir y también de crear nuevas posibilidades. Esta iniciativa pues surgió hace unos años, en el 2012, cuando realizamos nuestro primer simposio en la universidad, en la Facultad de Derecho, y presentamos nuestras primeras investigaciones en torno a lo que pensamos en la actualidad de la tuna. Fue más como un trabajo de campo y allí fue donde desarrollamos este ejercicio. Rápidamente, pues
no quiero como llenarles de mucha información respecto a la tuna como tal, lo que encuentran en internet, por lo general en Wikipedia, sino contarles que para el día de hoy traje dos posturas. La primera, uno de los conceptos, de la infinidad de conceptos que existen en el marco de la tuna, y es que es considerada como un resultado de un proceso evolutivo en la forma de su vida y en las costumbres de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la tuna sea en el marco de un contexto estudiantil. Justo creo que acá nos acompaña Fabricio Rondón, que en una de sus ponencias hace un tiempo él manifestaba y comentaba cómo los datos históricos apuntan a que las tunas surgieron en colegios, en escolares que se conformaron antes de que se formalizaran las universidades. Y como tal, pues se hablaba de esos escolares. Asimismo, que gracias a la edad, al siglo de oro del contexto español, se recuperaron esas tradiciones estudiantiles y fue así como las tunas que vemos hoy en día son el producto de esa renovación de ese momento donde todo lo nacionalista de España dio fruto, particularmente en el grupo de estudiantes universitarios, pues se mostraron a través de la tuna. Pero asimismo encontramos también productos como los artículos que ha publicado Tuna de Mundi, donde vemos un paralelo en el cual las mujeres, y me concentro más en ese caso porque pues pertenezco a una tuna femenina y me apasiona el tema de las femeninas y también como integrante de una de ellas, es valioso saber por qué llegamos a la historia de las tunas muchos años después. Y es precisamente ese proceso de franquismo que se desarrolló durante la Guerra Civil en España, donde las mujeres no teníamos la posibilidad de ingresar a esos escenarios que eran exclusivos para los hombres, pero que asimismo en las investigaciones de Tunae Mundi se han encontrado algunas presencias de integrantes mujeres en agrupaciones pues donde también estaban presentes los hombres. Mm, y pues el día de hoy quisiera compartirles una definición que he estado construyendo con los diferentes espacios de conversación que he tenido con tunos de diferentes partes del mundo, que hemos compartido todas estas vivencias de Tuna y que las sentimos tan arraigadas a nuestro estilo de vida. Y lo tomaría como un grupo cultural embajador de su casa de estudios. Eso quiere decir que la cultura no somos un grupo musical, somos un grupo que tiene una serie de prácticas y dinámicas que son propias de esta cultura llamada tuna, que mantiene esta tradición que perdura en el tiempo, renovándose porque tenemos la presencia de integrantes nuevos y nuevas interesados en pertenecer y mantener esta tradición. Y lo mejor y lo más lindo de esto es permitir una integración intergeneracional, donde encontramos personas que pueden ser nuestras abuelitas, pueden ser nuestras mamás, pero se genera esa fraternidad y ese encuentro con todas las dinámicas que lleva la tuna, un proceso de formación que me permite ver como persona nueva el punto al que yo pudiera llegar al ser tuno o tuna, en el caso de las mixtas, becado o becada, y cómo puedo llegar a generar estrategias para mantener la tradición independiente de las dinámicas actuales y pues las que vienen futuras en un mundo donde está cambiante constantemente. La música es solamente un medio de transmisión de esas vivencias tunísticas, pero lo prioritario es la cultura como tal. Somos una cultura que tiene unas tradiciones y que buscamos perdurar en el tiempo. Sabemos que hay otras referencias de formas pretunantescas que nos anteceden y pues que eso ya requiere una amplia gama como de espacio, porque es bastante larga la historia, llevamos muchos siglos, pero acá quisiera resumirla. ¿Qué pasó en la caracterización que nosotros hicimos de Colombia, bueno, puntualmente de Bogotá? Encontramos en el ámbito de tunas universitarias las masculinas, las femeninas y las mixtas. Curiosamente, pues en Colombia, particularmente las tunas mixtas,
están más presentes que en otros lugares del mundo. Y también unos, entre comillas mencionados, líneas de tradición española y tradición portuguesa que ya en la actualidad no se concibe de esa manera. Dar como una referencia histórica en donde menciono que la primera tuna de referencia está datada de 1962 con la tuna universitaria Popayán. El tuno Zorro junto con otros compañeros em, tuvieron la fortuna de ver a la tuna universitaria de Madrid, quien estuvo presente en septiembre de 1961 e hizo una gira por unos meses aquí en el país. No solamente hizo la gira aquí, sino también en otros países como Perú, Bolivia, y de allí también surgen otros procesos, como la estudiantina de Guanajuato, la tuna de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Perú, y cómo así van, gracias a ese encuentro y a esa inspiración, se fueron dando las tunas que hoy en día han estado creciendo. También contamos con la referencia de la tuna javeriana, que en 1968 se conforma. Sin embargo, si miramos a lo largo de la historia, la tuna que ha mantenido permanencia sin inactivación durante todos estos años, y la tuna rosarista, que fue la primera mixta en el país, tuvieron un periodo de pausa y actualmente lograron recuperarse y ya están actualmente más activos que nunca. En cuanto a tunas femeninas, nuestra pionera en el país es la tuna femenina javeriana en 1971 y la casa que nos invita el día de hoy en 1973, conformándose primero la católica mixta y años después la tuna universitaria, como lo mencionaban en una de las referencias de uno de los panelistas. También contamos con otro tipo de tunas, como la tuna de la SAP, que en 1989 dio un vuelco completo porque si miramos históricamente, en esas épocas hubo un boom donde varias personas universitarias decidieron salir del país, formarse en otros lugares y regresar. Justo esa tuna pues contó con uno de sus integrantes, quien viajó a España y posteriormente trajo la idea de tuna como se concebía allá en España. Acá se manejaba de otra manera, pero gracias a esos intercambios culturales se permitió una amplitud de todo lo que tiene que ver con tradición de tunas, con el conocer un poco más a detalle, no solamente la mirada de un grupo musical, que es lo que uno visualmente ve desde afuera, que no conoce la dinámica interna, y gracias a esos escenarios se empezaron a generar y a gestar esas dinámicas de tradición como tal. Nosotros hicimos un estudio piloto comparativo tomando unos grupos en el 2012 y nuevamente a esos mismos grupos se les aplicó una entrevista en 2020. Una caracterización donde se tomaron esos grupos focales, donde la pregunta era quiénes se llamaban tunas, se les aplicaron unas preguntas. En el 2012 se tomaron 7 agrupaciones y en el 2020 6 agrupaciones con las características que les mostré inicialmente. Esta parte de cómo fue la metodología me saltaré pues porque en este momento es como una descripción rápida y encontramos unas similitudes, y es que para nosotros la tuna es una familia o hermandad donde podemos compartir conocimiento y se basa en las universidades. Todas se autodenominan tuna e integran unos parámetros que iremos profundizando hoy con las preguntas que responderemos los panelistas. Tenemos unas jerarquías, una parte llamada mística, que son toda esa serie de prácticas internas, unos códigos internos que manejamos en la tuna, la fraternidad, la tradición y la musicalidad. El código común es que partimos de una casa de estudios universitarios, por ende, la tuna se le debe a la universidad y sin universidad pues no hay tuna. Asimismo, hay unas figuras de autoridad como les estaba mencionando. Varían de acuerdo a si es tuna mixta, tuna masculina o tuna femenina. Y unos roles que encontramos allí. Hay unas estructuras similares, pero asimismo esas estructuras funcionan también con un trabajo en equipo. Hay una asamblea o junta de tunos que son los que finalmente se toman las decisiones como grupo. Hay una
hay un riguroso orden de antigüedad que también está fundamentado en reglamentos universitarios de hace muchos años. Por ejemplo, la Universidad de Cana de América, que es la tuna de la Universidad de San Marcos, en sus reglamentos manejan las jerarquías dentro de las mismas directivas de la universidad. Y así encontramos ejemplos de otras dinámicas universitarias donde en las organizaciones se manejan jerarquías. Y este es un proceso de formación donde se afianza en el proceso inicial esas habilidades blandas que uno necesita para llegar a esos puntos superiores. Hay una estructura administrativa interna que nos facilita una mejor organización entre nosotros como grupos. En cuanto a tunas mixtas, bueno, tenemos presencia de mujeres y la denominación de la tuna se mantiene. Hay algo que sí se mencionaba en el 2012 y es que hemos pasado por un proceso de evolución en cuanto a la aceptación de agrupaciones femeninas y también incluso las mixtas a lo largo de los años, ya que también mirando la idiosincrasia de la sociedad en ese entonces, pues habían situaciones y espacios donde las mujeres eh, se puede decir entre comillas que no se veía bien ciertas acciones que hacían las mujeres en ese entonces y que a lo largo de los años, con ejemplos como el que estoy haciendo en este momento, hemos podido mostrar que en las agrupaciones femeninas en lo particular, pues tenemos cabida en este escenario y asimismo podemos mantener la tradición desde una mirada femenina. También hablar, pues en el caso de las tunas mixtas, ahí vemos algunos apartados de las entrevistas, donde es muy importante la parte de el rechazo que les comentaba inicialmente y que ha sido un arduo trabajo de años para que podamos convivir dentro de contextos universitarios, con universitarios, entendiendo nuestras diferencias y que también tenemos unas prácticas que si bien hay unas similares, hay algunas diferencias que también deben ser respetadas. Un poco acá como las denominaciones que se toman para referirse a cada una de las jerarquías y pues que están presentes en todas, tanto en las mixtas, en las masculinas como en las femeninas. Hay algunos cambios de traje en los últimos años, donde algunas unas no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel mundial, han tomado la opción de portar uno de los trajes cervantinos que se usaban en el siglo XIX. Por favor, los que estén ahí, si me estoy equivocando, corríjanme en el chat si está bien el siglo. Y de igual manera, pues la posibilidad que las mujeres también puedan idear su traje. En el caso de Colombia, tenemos una particularidad en relación a los otros países y es que la mayoría usamos pantalón. La tuna femenina de la sabana tiene un traje con falda y en el caso de Perú también tenemos una variedad y una diversidad de trajes, pero casi todos mantienen la esencia de los trajes que encontramos en el Museo del Estudiante. Bueno, aquí algunas frasecitas. Y en cuanto al origen de la tuna, pues tenemos una referencia inicial que se manejaba en ese entonces, que hablaba del fenómeno de los sopistas siglos atrás, pero que posteriormente ha migrado, como les estaba comentando inicialmente. ¿Esto qué significa? Pues que durante los últimos años hemos sido muy juiciosos en tratar de generar búsquedas de nuestros orígenes. Ya existe el Observatorio de Tunas y Estudiantinas, está el Grupo de Tuna de Mundi y otros emergentes y tunos de larga data en España y en Portugal e incluso en Holanda que se han tomado el esfuerzo durante todos estos años para recopilar esta información y que podamos tener una mirada más cercana a nuestros orígenes. Pero eso no quiere decir que ya tengamos una verdad absoluta del asunto. Como les decía, son muchos siglos atrás y se pueden plantear diferentes hipótesis. Y pues lo que más quiero rescatar de esta parte de la presentación es que en la tuna es una formación para la vida, desarrollamos habilidades blandas, la fraternidad es lo que nos mantiene como red de apoyo y lo que permite también el perdurar en el tiempo
que independiente de la edad que tengamos, que uno cree que los choques intergeneracionales son catastróficos, pues no, realmente es cómo nutrir desde esos saberes esa formación de las nuevas generaciones, ampliando ese conocimiento de nuestros orígenes y cómo la evolución con el tiempo mm, permite generar transformaciones como el hecho de tener unas zonas femeninas actualmente en crecimiento, no solamente en Colombia, que tenemos 9 tunas activas y 4 inactivas, sino que también en otros lugares también están en crecimiento. Tenemos una evolución con el tiempo, pero preservando las bases, la esencia de la tuna es lo importante, que es básicamente lo que les estoy hablando. Son unos valores, un sentido de identidad y pertenencia que nos permite estar aquí y representar a la tuna dentro de esa tradición. Bueno, creo que hasta ahí avanzamos y damos inicio. No sé si de pronto alguien quisiera agregar algo o Germán, José Manuel. Lo Hola, muy escucho. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy buenas noches a la doctora Lilian, directora de Bienestar Universitario de la Yo Universidad soy Católica. la coordinadora cultural, que se encuentra Tú el eres director. la coordinadora cultural, qué pena. Sí, Lo que pasa señor. es que No te mis preocupes. queridos padrinos siempre es decir, la referencia que tenía era por Bienestar Universitario, creí que era la directora de Bienestar Universitario. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por la invitación. A Carolina, muy bonitos todos los comentarios. Yo lo único que quisiera decir por mi parte es que en este tema nadie tiene una verdad absoluta, porque cada una de las tunas que se van formando, creo que crecen por y nacen por una especie de experiencia vivida por otras tunas que se han conocido. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, pues cada quien tiene como un camino recorrido de pronto diferente a otras tunas de otras universidades. Nosotros, en nuestro caso, nos parecemos mucho a la tuna de la Universidad Católica, de la tuna universitaria, donde está Andrés como director musical. Tenemos mucho parecido de pronto a un montón de tunas peruanas eh, por, por cierta asociación que tenemos entre nosotros. Compartimos con muchas tunas femeninas, sobre todo con la tuna femenina de la Universidad Javeriana tenemos eh, eh, muchas formas de compartir en muchos momentos con la misma tuna javeriana masculina. Y así con muchas tunas de Bogotá. Nosotros aquí en Bucaramanga no estamos solos. Aquí está también la tuna de la Facultad de Artes, Tunarte de la UIS. Y la tuna UIS que no sé, pero creo que eso como que sube y baja y todo eso. Bueno, son dinámicas, como decía Carolina. Yo a Carolina le quisiera decir que, pues, para mí la tuna no es como una cultura, o no es una, no, como decimos, no es una tribu urbana, ¿sí? Para mí la tuna es más como un estilo de vida. Eso es mi sentimiento personal. Y ese estilo de vida es el que transmitimos a nuestros pardillos, a los muchachos, y eso es lo que tratamos de llevar, y eso es lo que mostramos. ¿Por qué digo que no grupo cultural? Porque pues, eh, porque la cultura de pronto va inherente a todas las cosas que se hagan dentro de una universidad, pero más un estilo de vida porque nos caracteriza algo muy particular dentro de todo el resto de gente de la universidad, que desafortunadamente o afortunadamente, como que terminamos siendo un foco de atención frente a la universidad misma, ¿no? Frente a los otros grupos. La tuna de la Universidad de Santander, a quien yo represento, nosotros no vamos por periodos académicos. Nosotros estamos todo el año y todo el tiempo. Y yo creo que así muchas tunas tienen esa misma dinámica. Uno ve tunas de muchas universidades, sean mixtas, masculinas, femeninas, como sea, en un diciembre funcionando. Y de pronto en diciembre, en la parte contractual no existe con la universidad como tal, ¿no? Pero de todos modos la tuna sigue funcionando alrededor de eso. Entonces, por eso digo que es una dinámica un poquito distinta a veces a otros grupos culturales de la universidad.
que termina como una fase de las 14 semanas que se tengan dentro de ese espacio y ya de ahí para adelante como que se pierde el requisito del estudiante frente a la universidad y sencillamente cambia de grupo al semestre siguiente y todo eso, mientras que la tuna sí sigue una dinámica constante. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu aporte. Bueno, ahorita vamos entonces a pasar a la presentación del doctor Fernando Montejo, director de Bienestar Universitario. Nos va a hablar sobre la normatividad actual en la educación superior, la identidad y autonomía de las instituciones, contrastada con algunas tradiciones y prácticas en grupos como las tunas. Entonces le doy la palabra al doctor Fernando Montejo y ya después les estaré explicando cuál va a ser la dinámica de nuestros panelistas y al final la intervención de el público en este espacio. Los invitamos a que trabajemos hoy en los temas de estas tradiciones en relación a las exigencias y retos que tenemos como universidad y como educadores. Doctor Fernando, le doy la palabra. Gracias, Lilian. Buenas noches a las personas que asisten hoy. Este es un foro pues, que evidentemente llama a la atención de personas que viven esta forma de cultura eh, y que la viven y la sienten, ¿sí? Por nuestra parte, como universidad, pues hemos querido sentarnos a conversar eh, un poco sobre el tema de las tradiciones y de lo que esas tradiciones implican en el ambiente de la educación superior actual. Eh, el tema que quiero pues presentar es un poco dar el contexto desde la visión de de cómo se vive pues el día de hoy desde el contexto de las universidades, de la educación superior eh, y la normativa que está ahí. Es muy breve, pues lo que quiero compartir para la reflexión. ¿Sí? Eh, creo que ya se ve mi presentación, ¿cierto? Lilian. Así está bien. Sí, señor. ¿Me dice que sí? Sí, sí, Ah, sí, bien, sí. gracias, gracias. Gracias. Bueno, no, pues lo que quería hablar son estos puntos que están aquí presentados, un poco desde con identidad, autonomía de las instituciones de educación superior contrastada, pues con las reflexiones hacia prácticas y tradiciones en grupos como las tunas. Pues, ahí las universidades impulsan diversos grupos. Vamos a hablar tres puntos muy breves. Lo primero que quería mencionar, y bueno, pero antes, pues darle las gracias a la autora Carolina, antes de que nos hizo pues esa ilustración, que se ve que ha hecho un estudio bien juicioso, bien riguroso para la vivencia y le agradecemos mucho su participación a las personas que están aquí. Y quería agradecerle a dos personas con quienes nos sentamos en varias reuniones para pensar este espacio, que son egresada y estudiante de la universidad. Ya más adelante ellas van a intervenir, entonces pues dar las gracias a las personas que nos ayudaron. Volviendo a la presentación, quería mencionar entonces que en este coloquio sobre tradiciones y convivencia de las tunas en el ámbito de los grupos culturales, pues hay que tener en cuenta que la sociedad actual vive unos cambios. Eh, entre esos cambios y un poco acentuado quizá por lo que pasó en la pandemia, pero ya el movimiento venía con un desarrollo en términos de las preocupaciones por la salud mental de las personas, obviamente del grupo de personas en el ámbito universitario, eh, las preocupaciones por el respeto, la convivencia y la diversidad. Cada vez hay más expresiones de grupos, de eh, diversos sectores
un país de muchas minorías que compone la sociedad, ¿cierto? Con sus propias culturas, con sus propias tradiciones, y en el cual pues las instituciones deben revisar los cambios sociales y debemos ver cómo todas esas diversas expresiones y necesidades se viven de forma armónica al interior de la universidad y por supuesto aquí en este contexto del bienestar como un espacio de formación integral, cómo se vive todos esos cambios sociales y cómo se acogen los cambios sociales en los grupos culturales. Hay al respecto de estos cambios, de esta visión de diversidad, de respeto, de convivencia en el ámbito de la educación superior, quise citar 5 normas muy importantes que hay que tener eh, relacionado con, por ejemplo, la ley 1257 de 2008 sobre la prevención y acción de violencia contra la mujer, que nos habla de diversas formas de violencia, ¿sí? Y menciona, entre otras, pues también temas como las violencias, la violencia psicológica, la violencia verbal, ¿sí? Que fueron como claramente definidas en ese marco normativo. También tenemos allí la ley 1752 del 2015, que actualizó una norma del 2011, en donde concretamente esta norma nos llama la atención, obviamente es de nivel nacional, pero hay una mirada muy importante eh, en en el ámbito de la educación superior. Esta ley nos recuerda la sanción, ¿cierto? Para actos de discriminación por razones de raza, de etnia, de religión, de nacionalidad, de ideología política, filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás formas de discriminación. Dentro de esta norma, por ejemplo, aparecen temas como eh, los apodos o los sobrenombres que se le ponen a las personas por algún atributo de su piel, ¿sí? O por algún... Ustedes recuerdan que en la tradición cultural colombiana y de muchos países, pero bueno, digamos que creo que la mayoría somos aquí colombianos, mmm, dentro de la tradición cultural se le colocan sobrenombres que ya están difundidos específicamente o a las personas con atributos físicos particulares, ¿sí? A la persona que le falta un pie, culturalmente hay un nombre y generalmente las personas lo usan, ¿sí? O hay personas en nuestra tradición colombiana en donde inclusive en el cotidiano, para de pronto llamar peyorativamente a alguien, lo llamamos, si pensamos que no es una persona muy brillante, que es un poco lenta, le llaman, ¿cierto? Con el sobrenombre como si fuera de una región particular del país, ¿sí? Mm, esta práctica estaba muy instalada, ¿sí? Hay creencias al respecto de cómo son, por ejemplo, las personas migrantes de un país en particular que están por aquí y muchas personas lo generalizan y estos comentarios, estos sobrenombres, estas llamadas, estas marcas a las personas que tienen unos atributos, pues se permearon toda la vida social y por tanto debieron aparecer normas como esta que en lo social, pero que se llaman a las instituciones de educación a atender seriamente el uso, la denominación, la burla y prevenir todos esos espacios o todas esas oportunidades culturales que pudieran facilitar que se vulnere la, la salud mental, la honra, el buen nombre de una persona. Tenemos también aquí la resolución 1421 del 17, que dentro de alguno de sus elementos nos pide a las instituciones generar estrategias para sensibilizar y capacitar en prevención de violencias y habla en particular de violencias contra las mujeres, ¿sí? Nos habla también de el artículo 219, una modificación a la ley 599 del 2000. Ese artículo fue introducido posterior a esa ley, en la protección de la integridad, la libertad y la formación de persona menor de 18 años. Por ejemplo, el caso de los estudiantes menores de edad. Es importante recordar que en la educación superior, y como nos recordaba, por ejemplo, aquí para el contexto de lo que estamos, eh, en los grupos culturales en general,
tenemos gente muy grande, pero también tenemos personas menores de 18 años que tienen un marco diferente y que, digamos, la ley nos obliga y el contexto social nos pide que desarrollemos una serie de prácticas de protección porque tienen unos contextos diferentes, ¿sí? Así es la visión actual y quizá no necesariamente siempre todo el mundo ha llamado la atención desde estas perspectivas, que como lo que estamos ilustrando aquí, pero es importante ponerlo sobre la mesa porque eso se vive en todas las actividades de una institución educativa, en todas, incluyendo las actividades deportivas, culturales, obviamente las actividades curriculares, pero estas como las que vemos aquí, de la una como la que estamos hablando, actividades extracurriculares, tienen que pasar por la visión de responder al marco normativo nacional y obviamente al marco sectorial de educación, ¿no? Y tenemos un último tema, y es el decreto 14466 de 2022, que nos recuerda, nos brindó un marco más específico sobre los protocolos de prevención de violencias y específicamente las violencias basadas en género, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver la implicación de género mm, eh, en las instituciones y en la sociedad. Ya recordando en nuestra institución, que la que está de anfitriona en este coloquio, que es la Universidad Católica de Colombia, recordamos recientemente la resolución 031, donde se creó el protocolo de prevención de violencias, prevención de violencia, discriminación y acoso en el ámbito educativo. La discriminación y el acoso, como los temas y ejemplos que hemos mencionado, eh, discriminación por la etnia, por eh, la proveniencia, por algún atributo de su cuerpo, por alguna característica personal, un defecto, una particularidad, implica alguna forma de discriminación y alguna forma de violencia. Recordar también el Acuerdo 340 de 2022, donde se actualizó el marco de bienestar de la Universidad Católica, que incluyó una nueva área de trabajo, y es el área de convivencia e inclusión, para trabajar la convivencia y la inclusión y perfeccionar y tener mayor vigilancia de todos estos temas, mayor acción, mayor sensibilización a lo largo de todas las prácticas universitarias. Igualmente, nos recuerda este acuerdo que las prácticas culturales de la universidad deben ser formativas, de formación integral y deben ser de cuidado y de bienestar. Una práctica debe garantizar que todas las personas que la cursan se sientan bien, que sea un espacio seguro, en donde no existan riesgos y acciones o prácticas que pudiesen ser interpretadas como alguien como de discriminación, como esas formas de violencia que hoy día están presentes en el ámbito social. Igualmente, recordar la resolución 149 de 2023, en donde la Universidad Católica actualizó su POA, su protocolo, y lo actualizó, entre otras, desde una investigación que la misma universidad realizamos aquí, que encontró, solo quiero mencionar dos elementos muy importantes que se ven en la literatura, pero que se encuentran aquí, en las expresiones de estudiantes, profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, que en la universidad las mujeres perciben como violento, ¿cierto? Como una de las formas de violencia, las palabras y las expresiones sexistas de los hombres, ¿sí? Las palabras abiertas o las miradas incómodas durante los pasillos por parte de los señores. Y también este protocolo debe estar trabajando ahora sobre la percepción, los hombres de la universidad, la principal forma de violencia que perciben se refiere al acoso y el matoneo entre compañeros, ¿sí? El acoso y el matoneo implica temas como los sobrenombres, los apodos, las presiones, los cuestionamientos bueno, a su visión, las presiones del grupo para hacer cosas que no desean las personas, entre otras, y es parte de lo que encontramos pues, en ese estudio que nos llevó a actualizar el protocolo para hacerlo más efectivo y estar siempre respondiendo a las necesidades, prevención y acción, ¿sí? Eso me lleva pues a invitar a una reflexión, ¿cierto? En el contexto de estas actividades que, pues como la autora Vargas nos estaba recordando, muchos de los atributos históricos de grupos, ¿cierto?
y nos pone a pensar, ¿cierto? Que es pues, uno de los objetivos, la reflexión de hoy, y es que en una institución de formación, de educación, las actividades culturales no deberían promover contextos que puedan ser percibidos como acciones de bullying o acoso entre pares, como el uso de los apodos, ¿cierto? Como el uso de llamados por sus características particulares y demás, en donde alguien, como recordamos también una de las normas aquí, por ejemplo, un menor de edad, perdón, una persona menor de 18 años, pudiera sentirse presionada por mayores de edad o muy mayores. Bueno, sabemos que aquí existen personas de edad universitaria, pero hay personas mayores en este contexto. Seguramente las personas que están aquí es diferente. Y más aún, por ejemplo, cuando son funcionarios, profesores, orientadores, eh, hay que tener mucha atención de cómo puede percibirse una persona menor de 18 años en un contexto que pudiese que pudiese, por ejemplo, percibir unas diferencias en que no somos iguales todos al interior de un grupo, sino que hay unos que son de un nivel diferente, superior, y otros menor. Unos dicen que hay que hacer y otros obedecen, y eso puede ser percibido por personas menores de 18 años, por una persona que no comparta estas visiones, como una actividad propensa para vivirla como forma de acoso. Y eso es una reflexión que hay que tener presente actualmente. Las actividades formativas de las instituciones, como la nuestra, deben prevenir e intervenir cualquier forma de micromachismo. Por ejemplo, queríamos citar aquí las polémicas. No sé si algunas personas vieron en redes recientemente este último Día de la Mujer. Fue muy particular porque, bueno, como yo lo leí, o sea, quizás no sé, otras personas lo vieron diferente, hubo diferentes polémicas al respecto de, inclusive hubo una tendencia en redes de qué cosas no deben decir los señores el Día de la Mujer, ¿cierto? Entre otras, esa es la tendencia, no qué decir, sino que no decir. ¿Sí? Y muchos de los temas estaban relacionados con lo que, por ejemplo, los grupos culturales, las expresiones que no están adecuadas a los tiempos de hoy, las posturas que no están adecuadas a los tiempos de hoy, que no se leen bien, que quizá en otros años, inclusive otros siglos antes, en sus tiempos tenían una justificación, un contexto, una razón que pues, seguramente hoy no las compartimos, ¿cierto? Es diferente lo que pasa hoy, pero debemos entender pues que ahí está para la reflexión. Lo mismo, pues, que toda actividad en el bienestar de una universidad, pues debe promover el respeto, ¿sí? La convivencia, la honra y el buen nombre, las condiciones de equidad, que todas las personas tengan una sensación de que todos están parejos, de que no hay alguien más o alguien menos que otros, porque no todo el mundo comparte el mismo esquema, la misma visión, ¿sí? Y cuando empiezan a haber diferenciaciones y hay personas que levantan la mano y dicen, me siento subvalorado, me siento que me están mandando a hacer algo, somos dos personas iguales, ahí hay que tener una reflexión, ¿sí? Los temas que yo, pues, propongo para la reflexión no tienen por qué ser eh, del mejor recibo por parte de todo el mundo, porque es una reflexión, ¿sí? Es una reflexión. Lo que sí es cierto es que en las funciones que nos corresponde, hay que revisar que todas las actividades que realizan las universidades, y en este caso, por ejemplo, hablo de primera persona, la que realizamos aquí, pues cumplan todas las normatividades y que estemos siempre velando por un ambiente de convivencia que no se dé pie a que hay que adoptar los cambios sociales y que todas las actividades sean de convivencia, de respeto, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que pues, lo podamos considerar eh, para la reflexión posterior de cómo en una actividad cultural, de recreación, de creación, ¿sí? Las personas puedan, no haya oportunidad, pie a que alguien se sienta vulnerado, a que alguien se sienta discriminado o,
o que haya algún esquema visible o invisible, el currículo oculto, como lo menciona inclusive en estas prácticas, esa expresión de currículo oculto, cosas que no están normativizadas, pero que todo el mundo las cumple, todo el mundo las hace, todo el mundo lo sabe, inclusive en esos grupos. Entonces, eso hay que revisarlo muy bien para seguir creciendo pues como sociedad, responder a los contrastes y a los nuevos cambios, ¿sí? Esta era la reflexión que quería compartir con ustedes. Y bueno, pues vamos entonces a oír pues ahora los panelistas y las personas que tenemos, pues que también nos van a conversar sobre unas preguntas que se han preparado para esto. Gracias a todos y gracias, doctora Lilian. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando Montejo, director de Bienestar. Les agradecemos a los panelistas puedan encender sus cámaras para que tengamos mayor contacto con ustedes. Si tienen algún problema con las cámaras, me avisan para dar los permisos. Bueno, entonces acá tenemos 4 representantes. Tenemos la mirada de otro par como yo, el jefe del área de cultura de la Universidad Nacional de Colombia, Nicolás Zorro. Carolina Vargas como representante y directora de las tunas masculinas. Maestro Germán Castro como director de las tunas mixtas y a José Manuel como director de las tunas masculinas. Entonces, bueno, la dinámica de este panel, vamos a dar entre 4, máximo 5 minutos por pregunta y vamos a sortear las preguntas. Los panelistas ya conocen las preguntas. La idea es que entreguemos 2 preguntas a cada uno de los panelistas y vemos un poco las miradas desde cada una de las tunas y en este caso del director, del jefe del área de cultura de la Nacional. Entonces, bueno, aquí voy a hacer el sorteo. Aparece que Carolina Vargas nos responde la primera pregunta. Entonces, Carolina, ¿cuál es la función de los motes y las jerarquías en las tunas? Cuéntanos cuál es esa función de las motes y las jerarquías en las tunas, que ya algo nos introdujiste, pero vamos a darte entonces la palabra y tienes entre 4, máximo 5 minutos para responder. Bueno, los motes, pues ahorita escuchando a profesor Fernando, yo estaba evaluando, pues por lo menos mi experiencia en la tuna y también con la formación de las chicas nuevas. Primero, en el caso de los motes, para los tunos, un mote es un motivo de orgullo tenerlo. No se toma como una situación de bullying o de ataque, sino al contrario, permite resaltar una característica de la persona. Y en el caso particular de nosotras y por lo general en las femeninas que hemos estado como muy unidas en el tema, hay unas tunas que no utilizan motes, sin embargo, por defecto ya salen los motes. O sea, si uno mira en la cotidianidad, en el caso tenemos a una Gigi en la Javeriana, pero su nombre es Giselle, pero por cariño le dicen Gigi. Y eso lo toman como un mote, ¿sí? Podría decirse así. O contamos también con personas en la cotidianidad, a mí me dicen Carito, me dicen Caro, y yo no lo tomo como una forma no sé, como algo fuerte hacia mí, sino al contrario, lo veo como una forma de cariño. En el caso de los motes en la tuna, pues realmente lo encontramos en la literatura también cuando se habla de tunas e incluso en las mismas literaturas independiente de la tuna hay seudónimos que marcan una identidad de esa persona en un contexto. En el caso de los tunos lo vemos de esa manera. Son nombres, seudónimos que utilizamos en el contexto de tuna. Yo también he participado de otros procesos culturales deportivos en la universidad y en el caso de capoeira yo también tengo un nombre que es Melanciña, que significa patillita porque se me ponen los cachetes rojos y esa es como la característica que tengo allá. Entonces en la tuna soy Gúgula,
y mi mote representa la habilidad que tengo para investigar, para conseguir todo lo que se me pide de una manera rápida. Por algo estoy acá y es porque le estoy haciendo honor a mi mote, ¿sí? Y en el caso de capoeira que me llaman melanciña, ya tengo unas características y unas actitudes que corresponden a ese seudónimo, podría decirse, que me dan allá. Nos representa dentro de unas dinámicas. Es como cuando en el caso de los médicos se dicen doctores o incluso a los ingenieros se les dice ingeniero por la característica que tienen, por la profesión. Aquí utilizamos también lo mismo. Uno, porque corresponde a ese grado de formación, podría decirse así. En Colombia, algo que sí he visto con el tiempo es que antes se denominaban bultos o a las chicas, a bultos y bultas, a los chicos que están en ese proceso de conformación de entrar a la tuna, pero que ha migrado. Sobre todo nosotras, particularmente en la tuna de la Nacional, hemos sido muy enfáticas que apoyamos el concepto de pardillo porque es una persona que viene con presaberes y que es un lazarillo que está en proceso de formación. No es un bulto porque viene con unos presaberes. Para nosotros sí es fundamental eso y hemos sido como muy enfáticas a lo largo de la historia frente a ese concepto y el término a su vez ha migrado con el paso del tiempo en otras agrupaciones. Entonces sí me parece que pues lo del mote tiene unos orígenes. Podemos encontrar literatura como el Buscón de Quevedo. Bueno, hay otra serie de nombres que para los que son inquietos en el tema vamos a encontrar personas que hablan de sus motes, de sus seudónimos, de sus chapas y eh, se personifican en ese escrito. Algo que también vale la pena recalcar es que nosotros tenemos un momento de bautizo y el bautizo desde la comunidad donde la vean, y perdonen, hablo ya que Fósil había hecho el comentario de lo del estilo de vida. Yo lo veo como comunidad porque mi enfoque es musicoterapia comunitaria y trabajo con muchas comunidades y lo veo como un grupo de personas que tienen unos intereses en común. En el caso de nosotros, para el que nos den un mote es un motivo de bautizo y de representación e identidad en ese grupo y en esa comunidad. Entonces sí es como vital em, que tengamos un mote o por lo menos que seamos reconocidos con esa denominación dentro del gremio de tunas y como lo vi por ahí en el chat, es una representación a nivel mundial. Adicionalmente, pues las jerarquías en todas las estructuras organizacionales hay unas jerarquías. Cabe la pena mencionar que por lo menos, o sea, no sé si eso lo tienen claro las universidades y si es importante mencionarlo, las personas que ingresan a la tuna entran a un periodo de observación para ver si esto realmente les gusta o no. Es decir, no llegan de ceros y se les presentan las cosas desde el inicio frente a que hay unas jerarquías, cada jerarquía tiene sus roles, es un juego de roles donde se desarrollan ciertas habilidades y posteriormente, pues el objetivo final es llegar a ser Tuno, obtener la beca y ser Tuno toda la vida y representar y mantener la tradición. Siento que esas dificultades que se han presentado a lo largo de, pues actualmente, tiene que ver con una buena comunicación. Las personas que manifiestan que no están de acuerdo, tenemos oportunidad de manifestarlo, o sea, si hay algo que les molesta, creo que en este momento estamos como en toda la total libertad de decirlo. Si no nos gusta algo, lo podemos manifestar, lo podemos hacer sentir y entender que si ocurre algo con algún integrante de la tuna, así como ocurre también en otras organizaciones, o sea, por ejemplo, un directivo de una universidad ejerce alguna situación de acoso o abuso con una persona de otra jerarquía menor, como un estudiante o un docente, eso no quiere decir que acabe en la universidad o acabe en el departamento porque se presentó esa situación. Hay que tomar medidas correctivas y las medidas correctivas tienen que ver con el conjunto de directivos. En este caso, la Junta y la Asamblea debe tomar las medidas y obviamente ya como es un caso, ya si son cosas que vulneran los derechos de la persona, pues hacer las respectivas acciones legales si lo compete, pero entender que esto es un proceso voluntario donde todos entramos sabiendo que si hay ceremonias privadas
personales, preciosas y y son sorpresa porque es algo muy especial, pero ya después de un proceso de formación y de entender que hay un preparativo para llegar a eso. Bueno, muchas gracias, Carolina. Les voy a estar avisando con este un poquito antiguo, pero el tiempo que les queda de los 5 minutos máximos para hablar, les voy a estar avisando 2 minuticos antes a los panelistas. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu compartir. Bueno, entonces nos vamos con José Manuel. Te correspondió la segunda, José Manuel Cázares, te correspondió la segunda pregunta. ¿Qué distingue a una tuna de cualquier otro grupo musical universitario? ¿Qué le da esa identidad a una tuna? Hola, muy buenas noches. Qué pena, yo estoy no muy adecuadamente presentado, por eso no enciendo la cámara, pero si me quieren ver, no sé cómo prenderla porque me toma el pelo todavía la tecnología. Por eso me dicen fósil. Eh, entonces no sé cómo activar la cámara. Espérense un momentico, Espérate, te ayudo. Justo por donde dice, favor. al lado dice detener video, encender. Ahí deberías poder Es que encenderlo. estoy en el celular y a mí el celular sí ya Ah, me ok. mata ya. Bueno, No te entonces, bueno, preocupes. ahorita sin cámara, después ponen una foto mía. Esto, saludo a todas las personas presentes aquí en esta actividad, en este coloquio. Al doctor Fernando, me recordó mucho a mi directora de Bienestar Institucional, Ana Francisca Martínez Quintero. Esa mujer cada vez que nos cita en una reunión nos reza absolutamente todos los reglamentos y todos los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación. Entonces, se sabe todo al pie de la letra y bueno, y con eso es muy puntual en el tema de bienestar. Esto, con respecto quería comentarle un poquitico sobre lo que decía Carolina, ¿sí? Los motes realmente es una cosa que nace de la confianza. Y la confianza se crea precisamente por el conocimiento de la persona. Cuando nosotros recibimos estudiantes de la universidad que les llama la atención la tuna porque ven el grupo como curioso, como distinto, como chévere, como raro, entonces se acercan a nosotros y nosotros tenemos igual un proceso que llamamos de aspirantes y en donde le decimos al muchacho que pretenda entrar a la tuna, decirle, no, usted simplemente es un invitado más de la tuna, goces el cuento, la idea es que nos conozca, que sepa quiénes somos, nos tratamos todos con nuestros motes o chapas, ven ellos que también es una parte de conocimiento mutuo. Esto también viene por anécdotas, por particularidades, por eso tenemos a Hoggis, a Simba, a Calvin, bueno, a un montón de personajes por ahí, muchos de historietas cómicas, y lo tomamos así. ¿Qué creo yo que hace distinta la tuna de otros grupos culturales? Yo creo que las mismas personas que la componen. Eso es lo más interesante que puede haber aquí. Primero que todo, en ese proceso de aspirantes, cuando la persona empieza a conocer y que realmente decide que eso es lo que quiere hacer, nosotros empezamos con el proceso de pardillaje y el proceso de pardillaje, la única función es que los estudiantes algún día lleguen a ser tuno. No todos lo logran por distintas razones o porque no le dedicaron el tiempo, no sacrificaron las cosas que deberían sacrificar para lograrlo. Lo único que nosotros decimos siempre y lo tenemos como principio fundamental es que primero la familia, segundo la universidad y tercero ya la tuna. Entonces, con esos tres principios rectores para nosotros dentro de la tuna universitaria, eh, tratamos de que la gente maneje sus cosas, ¿no? Primero su casita, si su mamá necesita que la acompañe al médico, señor, si es pardillo, lo que sea, va y acompaña a su mami. Si, si tiene un parcial y todo eso, primero su universidad, usted y no fue aquí a terminar una carrera profesional. Y tercero, ya la tuna, entonces todo lo que venga y el tiempo que se le pueda dedicar a la tuna. ¿Qué lo hace distinto? Precisamente esas cositas, la intensidad. Yo al comienzo, cuando Carolina intervino, dije
que nosotros como que no estamos metidos dentro de un calendario académico como tal formal. Yo, por ejemplo, sé que en Bienestar, gracias, Lire, en Bienestar tenemos las 14 semanas dentro del periodo académico. Nosotros estamos presentes en diciembre, en noviembre, y hay muchos momentos y muchas posibilidades para poder viajar, para poder salir. Y esos momentos a veces se presentan dentro de las mismas vacaciones, dentro de los mismos periodos de receso de la actividad académica. Y esos son donde se goza un montón de cosas de la tuna que la hace bastante diferente. Nosotros hemos tenido oportunidad con mi tuna de viajar a otros países, de estar en muchas ciudades de Colombia, de ir a cualquier cantidad de cosas, cosas que a veces como que no suceden en los otros grupos porque como que no hay esa agremiación entre los grupos, no sé, no la he visto. Mientras que en las tunas nosotros recibimos miles de invitaciones de muchas tunas, de muchas universidades, de muchos lugares, y vamos es a eso, a encontrarnos con esos viejos amigos, a volvernos a ver, y yo creo que eso lo hace diferente y especial frente a otros grupos culturales de la universidad. El estudiante entra, ya termino con eso, el estudiante entra en la UDES a un proceso de danzas y lo hace por un prerequisito de grado, porque eso está establecido allá en la UDES, no sé si en otras universidades sucede lo mismo. Nosotros a los muchachos les decimos que no entren por un requisito, no entren por una nota, por una carita feliz, por una asistencia, por un cumplimiento de esas cosas, sino que entren realmente por pasión. Y esa pasión la da primero que todo la misma universidad. Y eso es lo que nosotros estamos siempre buscando y defendiendo. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. Bueno, aquí entonces tenemos a Germán Castro. Te correspondió la tercera pregunta, que aunque ya la hemos hablado, pues queremos escuchar la voz de todos, ¿no? De cada uno de los representantes en lo masculino, en lo femenino y en lo mixto, que es tu caso como director tantos años de las tunas mixtas. ¿Cómo surgen los motes y las jerarquías en una tuna? ¿Cuál es tu visión, querido Germán? Bueno, yo pienso que el asunto de los motes, en lo que he logrado investigar acerca de eso, es que cada persona tiene algo que lo identifica, una cualidad, alguna destreza, alguna cuestión que lo identifica, y entonces se le da ese apelativo por sus destrezas o habilidades básicamente en el manejo de la parte instrumental o en el manejo social o en diferentes circunstancias de la vida, con una serie de cosas que de pronto identifican de manera muy particular a esa persona. La persona lo toma con mucha alegría, con pertenencia. De hecho, es como una especie de herramienta de inclusión porque está destacando sus cualidades y cosas importantes dentro del grupo social como tal. Creo que la gente se siente muy cómoda y muy feliz. Son conocidos ampliamente por ese mote a nivel universitario en todo el movimiento de las tunas, a veces más conocidos por su mote que por su mismo nombre. Entonces, en ese sentido, creo que el mote es algo importante y a nivel histórico se ha venido dando de esta manera, ¿no? Destacando alguna cuestión que sea importante dentro del participante de la tuna, ¿no? Eso dentro de lo que es la parte del mote. En cuanto al nacimiento de las jerarquías, yo pienso que es una cosa que se cae de su peso, porque como las tunas son grupos que, a diferencia de los demás grupos universitarios, trascienden en el tiempo y es muy fácil ver tunas en donde hay, por ejemplo, en la tuna donde yo estoy en este momento, yo tengo en la tuna 23 años dirigiéndola y acaba de reactivarse un integrante que llevaba mucho más tiempo que yo, entonces trasciende en el tiempo. Entonces hay una cosa que es muy clara y es que dentro del desempeño organizativo, en una serie de cosas logísticas, en la misma parte musical, en todo lo que tiene que ver con la parte organizativa, no puede tener la misma experiencia una persona que tiene 25 años en el grupo, o 10 años, o 5 años, que el muchacho que se acaba de matricular en la universidad y acaba de ingresar. Pues definitivamente, eh,
las personas tienen diferentes funciones de acuerdo a su jerarquía y hay unas personas que por su experiencia pues van a tener la manera de manejar circunstancias complejas de salidas, de viajes, de la misma práctica musical. Hay personas que tienen una gran experiencia y que sirven dentro de ese proceso para ayudarle a las personas que están llegando, a los pardillos. También es importante aclarar que dentro de todo este proceso jerárquico y dentro de este proceso aparece, por ejemplo, en algunas tunas, no sé si en todas lo habrá, en todo lo que tiene que ver con el padrinazgo, en donde justamente estas personas que tienen una mayor experiencia, una mayor tradición en el grupo, eh, hacen un seguimiento formativo con los chicos que llegan, ¿no? Y además creando unos lazos que convierten a la tuna dentro de todo este contexto jerárquico como una familia, en donde hay unas personas que son mayores y que por ende tienen mayores conocimientos, que protegen a los demás, protegen su tuna y que pues cumplen una función. Sencillamente todos en la tuna tienen una función a seguir. Entonces yo pienso que ese sería más o menos el nacimiento y hoy en día sigue siendo eso. Los antiguos tienen una mayor experiencia y un mayor conocimiento y parte de la organización es que ellos le enseñan a las personas que llegan todas estas cosas. Entonces, creo que se cae de su peso tanto lo de los motes como lo del nacimiento de las jerarquías. Muchas gracias, querido Germán. Bueno, como no nos pudo acompañar la directora de la universidad, directora de bienestar del externado, el doctor Fernando Montejo me pidió que compartiéramos la visión de ella en la cuarta pregunta. Ahorita, Nicolás, también te doy la palabra. A ti te había salido la cuarta pregunta, pero vamos a dar espacio para que compartamos el audio de la doctora Nora. Si quieres, lees, por favor, la pregunta 4. Ok. Entonces, la cuarta pregunta ¿es posible tener una tuna sin jerarquías ni motes? ¿Qué cambios implicaría para su funcionamiento? Gracias, aquí la doctora Nora, pues ella nos envía su saludo. Aquí voy a tratar de que se perciba adecuadamente. ¿Me confirmas, Lili? Sí. Hola Fernando, muy buenas tardes para ti y para todos y todas las personas que nos pueden estar acompañando en este momento. Mi nombre es Nora Roballo, soy la directora de Bienestar Universitario del Externado de Colombia y para mí es un placer poderlos acompañar en este conversatorio, aun cuando no pueda estar con ustedes en directo. Esa última pregunta puede ser quizás la más importante, Fernando, porque aquí tenemos que pensar en cuáles son esos cambios que implicaría para las tunas, para el funcionamiento de una tuna sin jerarquías ni motes en el contexto actual. Y yo ahí tendría que decir por la experiencia en la institución en la que trabajo, que las instituciones sociales, aun cuando evoquen historia y tradición, deben sin lugar a ninguna duda adaptarse a los cambios de los tiempos. Y esto también aplica para las tunas, que muchas veces se identifican como hermandades, como fraternidades. Y créanme que para mí ese término no me evoca una acepción positiva, seguramente producto del imaginario de las películas norteamericanas que precisamente tratan el tema de estos comportamientos que podrían llamarse abusivos en hermandades y fraternidades en el país norteamericano. Así que esto se traduce a mi modo de ver en que las prácticas que libremente aceptan los miembros de las tunas o de estos grupos claramente no pueden desconocer el ordenamiento normativo de las universidades que las acogen y las patrocinan. Y tampoco pueden desconocer los protocolos para atender casos de violencia y acoso, ni las leyes de la República que se ocupan de estos temas en otros entornos. Así que, y hay que decirlo, y sin
y sin temor, porque es una situación que está ocurriendo, y es que algunos de estos grupos promueven comportamientos que hoy identificamos, reconocemos como situaciones de acoso y violencia. Y la verdad es que no resulta comprensible cómo se puede normalizar el ejercicio de la violencia, aun cuando sea en niveles micro o violencias sutiles entre los miembros de una hermandad. Yo entiendo que hay tunos y tunas que tienen mayor expertise y que las bultas y bultos están en proceso de aprendizaje. Y entonces en las actuales circunstancias yo no espero un comportamiento jerárquico, yo esperaría a estos grupos pues una relación de colegaje entre iguales, donde todos de manera voluntaria aceptan estar en una relación dialógica en la que alguien tiene que enseñar y aprender del otro, y esto ocurre de manera recíproca. Entonces, en ese orden de ideas, las tunas contemporáneas podrían enfocarse en mantener aquello que las ha hecho permanecer a lo largo del tiempo y modificar aquellos comportamientos que ya no están normalizados, incluso por sus propios miembros, y promover una organización más horizontal, incluso revisar tiempos de permanencia con el fin de fomentar y favorecer el relevo generacional. Esto último muy importante, aun cuando el que es tuno durante toda su vida, porque la generación actual, al menos a mi modo de ver, de estudiantes universitarios, no se siente conectados con un grupo como la Tuna. Entonces sería muy interesante que estos grupos pensaran en la manera en cómo pueden comenzar a que esas postulaciones de participar en este grupo cultural aumenten como en el pasado. Y estoy convencida que revisar estos temas de trato igualitario, de reconocimiento entre pares, de colegas, seguramente con inspiración musical contemporánea, pues puede precisamente permitirles seguir manteniéndose en el tiempo. Bueno, ahí le agradezco a la doctora Nora, pues que se le presentó ahí un percance y no nos pudo acompañar, pero pues nos manda un saludo y una idea al respecto de su visión. Recordemos, esta es una charla, una reflexión al respecto de vivencias que en otras universidades y desde su lectura del mundo universitario, pues ha percibido en torno a esta cuarta pregunta sobre si es posible considerar alguna forma de cambio y demás. Liliana, ¿estás presentando un sorteo? No, es que quería hacer como público el sorteo de las preguntas, que no lo había compartido. Entonces lo quise poner como en imagen. Gracias, Doc. Entonces, en este sorteo que había salido, Nicolás, a ti también te correspondió la cuarta pregunta. Aquí pues todos, Nicolás, te salió la pregunta 4, que fue la que acabó de responder la doctora Nora. Entonces, pues nuevamente te la hago. ¿Podrían existir, a ver, la leo, es posible tener una tuna sin jerarquías ni motes? ¿Qué cambios implicarían para su funcionamiento? Te doy la palabra. Vale, bueno, pues buenas noches para todos y para todas que están conectados. Pues muchas gracias pues, por compartir. En el chat pues he estado leyéndolo y pues evidentemente es un tema que convoca mucho a la comunidad de tunas de Colombia. No sé si habrán también de afuera del país. Pero pues precisamente creo que eso es uno de los elementos bien interesantes, digamos, del movimiento tunil, esos modos en los cuales se va generando como esta red de hermandad de alguna manera entre unos y otros. En ese sentido, simplemente quiero, para responder esa pregunta, retomar algunas de las cosas que se han venido hablando, porque me parece como importante, digamos, aclarar ciertas cosas que en términos conceptuales y teóricos son necesarias para entender un poco la situación de la tuna dentro del ámbito universitario. Lo primero, digamos, yo estoy en desacuerdo un poco con lo que presentaba el profesor José Manuel. Para mí las tunas sí son una cultura y es en términos, o digamos, tiene un componente cultural y es en términos no de lo que entendemos normalmente dentro de las universidades como cultura, que está asociado a las prácticas artísticas y formativas,
sino estamos hablando de cultura en términos sociales, ¿no? Las culturas como un marco de un grupo social, de un marco de interpretación de un grupo social desde el cual se generan unas prácticas y significados para entender y estar en el mundo. Entonces, en ese sentido, como que podemos decir que es un estilo de vida, como decía el profesor José Manuel, pero creo que va mucho más allá, mucho más profundo, y eso lo vemos precisamente con lo que nos presentaba un poco a grandes rasgos Carolina con esa contextualización de la historia de las tunas. Entonces, ahí yo creo que es importante ese elemento que ellas han presentado, que es algo de lo que nosotros hemos venido trabajando desde la Universidad Nacional, en ese acompañamiento que yo he venido haciendo con las tunas, precisamente esa relación que hay entre lo musical y lo que ellos mencionan, que es como la mística, que es básicamente su componente cultural. ¿Por qué? Porque ahí precisamente estamos estableciendo unas formas de organización, unas prácticas, unas normas, unos significados específicos, que eso es lo que básicamente tiene cualquier grupo cultural. ¿Cierto? Entonces ahí creo que es importante entender eso para poder de alguna manera comprender los modos en los cuales se está desarrollando. En ese sentido, creo que también es importante entender precisamente que cualquier práctica que se desarrolle en el campo social tiene que entenderse dentro de su marco de interpretación. En ese sentido, por ejemplo, creo que las tunas efectivamente tienen su origen dentro y digamos como su parte que les da como una esencia, sería como su componente universitario, precisamente por su historia. Sin embargo, como ellas mismas han venido mencionando, esto es algo que trasciende un poco el ámbito territorial y temporal de la universidad. ¿Por qué? Pues porque se apropia dentro de los cuerpos de los sujetos que hacen parte de la tuna, y esto hace precisamente que esto ya no se convierta solamente en una práctica que desarrolle en un espacio particular, sino en un elemento identitario y subjetivo que me determina en los modos en los cuales yo estoy. En ese sentido, es importante por eso entender el marco de interpretación para ciertos elementos. ¿Por qué? Por ejemplo, la cuestión sobre los motes. Claro que los motes pueden significar, y en los elementos que presentaba el profesor Fernando, pueden ser unos escenarios o pueden ser utilizados como elementos para la discriminación de ciertos grupos sociales. Sin embargo, el problema no es el mote en sí mismo, ¿no? Porque los motes y los apodos los tenemos todos, como han mencionado, de cariño, unos nos pueden poner un apodo, me dicen de una manera mi familia, mis amigos, ¿cierto? Acá la cuestión es precisamente entender el marco de interpretación desde el cual se está generando. Efectivamente, claro, sería problemático si dicho mote está haciendo está haciendo como está resaltando unos elementos específicos sobre los cuales se perpetúa unas maneras que socialmente se dan de entender a ciertos grupos sociales, ¿cierto? Sin embargo, como han venido mencionando muchas veces, y ya de las tunas que yo he venido conociendo, muchos de esos motes precisamente vienen de una serie de acuerdos, una serie de elementos particulares. Ahí hay un segundo elemento que viene en uno de los comentarios que mencionaban por ahí, creo que era Camila, Carolina, algo así, que mencionaba que esto le hacía, tener el mote le hacía sentirse parte del juego. Aquí es un elemento también muy importante entender en términos de lo cultural, que hay una práctica fundamental dentro de la teoría cultural antropológica, que es la teoría del rito. Precisamente para que una cultura exista y para que un grupo social o para que los significados de un grupo cultural existan, hay un elemento ritual que está asociado a un rito y a un mito. Y eso permite que haya un espacio temporal y territorial dentro del cual eso funciona. Entonces, claramente, en los elementos como las jerarquías, los motes, los significados, todo eso es lo que permite que ese espacio exista. Sin esos elementos, de alguna manera, pues ese espacio de significación desaparece. También es importante entender, creo yo, que precisamente creo que para las mismas personas que participan del movimiento tunil, es claro que, digamos, esa situación se da dentro del espacio de la tuna. Claramente esto no se va a reproducir en espacios externos, pues porque no corresponden a ese tipo de escenarios. Entonces creo que es algo bien importante. También me parece importante precisamente ver cómo hay una reivindicación desde ese tipo de elementos y una forma de pertenencia, como mencionaban, y que uno lo puede ver en otro tipo de grupos, precisamente los grupos afrodescendientes, cómo han logrado apropiar los conceptos de negro, de Nietzsche, que han sido siempre asociados a elementos discriminatorios, y es desde ellos mismos en sus propias formas de nombrarse que lo nombran, igual con los movimientos LGBTIQ, el nombrarse marica o lo que sea, es parte de ello. Entonces acá creo que es importante y es un elemento que hemos venido también trabajando mucho con la tuna de la Universidad Nacional, y creo que tiene que ver precisamente con los protocolos de prevención de las violencias basadas en género y otros tipos de violencias, y es precisamente establecer unos protocolos y unas estructuras claras en las cuales se pueda establecer el consentimiento de los sujetos que están involucrados.
claro, es problemático cuando el consentimiento no es explícito, como sucede en las violencias basadas en género, en que yo asumo que hay un consentimiento porque la persona está acá o me dio como cabida que yo lo nombrara. Entonces es importante que creo y es como formalizar, y es lo que mencionan, ¿no? Hay una serie de regulaciones, una serie de elementos que las tunas tienen para precisamente regular ciertos tipos de actitudes violentas, por ejemplo, pero creo que esa regulación sí es importante y es lo que hemos venido trabajando con la tuna en la Universidad Nacional, la femenina, es, digamos, esa regularización como primero se acopla a, porque ahí sí en términos normativos y contextuales, pues de alguna manera pues se tiene que asociar precisamente al marco normativo que existe dentro de la universidad, para nuestro el de la Universidad Nacional, para el caso pues de la Universidad Católica, el de la Universidad Católica, pero sí tiene que haber un elemento que permita ese diálogo o esa interlocución entre el marco normativo como superior y que regula y que hace seguimiento y que evalúa lo que se está haciendo, igual que sucede como por ejemplo la normativa colombiana, como puede estar regulada por entes internacionales o por otro tipo de entes que permitan de alguna manera que lo que se desarrolle pues tenga cierto tipo de lineamiento como la ONU, los derechos humanos, bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces acá es igual, es de alguna manera como acoplamos un poco las formas de regulación que tienen las tunas con las formas de regulación de la universidad. Y hay un segundo elemento que me parece fundamental aquí y es el acompañamiento, ¿no? Creo que es importante efectivamente y es que esto sucede, claro, acá lo que siento es que precisamente por las tradiciones y por las estructuras culturales que tiene la tuna, pues se hace muchísimo más evidente, como sucede con muchas otras estructuras organizativas y otros grupos sociales, ¿no? Claramente uno de los paralelos más cercanos, como ahí con todo respeto de todas las tunas que están ahí, pues uno de entrada, que fue una de las cosas que a mí me sucedió hace 2 años cuando ingresé a la Universidad Nacional, pues claro, las jerarquías, los modos en los cuales se dan los procesos de aprendizaje y de formación, pues a mí me llamó mucho a formas militares, ¿no? Y claro, pues uno ya cuando ingresa, pues ve que, digamos, hay formas también de trabajar eso y es donde yo creo que también es importante entenderlo. Creo que es importante, así, 2 minutos, dale. Es importante entenderlo aquí, precisamente como que, y es lo que hemos intentado trabajar con la tuna, precisamente es identificar dentro de esas estructuras culturales que les permiten su existencia, qué podemos mantener, digamos, porque lo importante es precisamente el sentido simbólico que tienen esas prácticas, más que la práctica en sí misma. ¿No? Entonces, por ejemplo, las prácticas de pardillaje. O sea, claramente es problemático ciertas prácticas de pardillaje en el cual se les genera una serie de órdenes, podríamos decir, a los pardillos por parte de las tunas o las pardillas. ¿Cierto? La cuestión entonces, el problema no es la orden, ¿no? El problema, porque efectivamente eso se puede dar en cualquier otro tipo de grupo. La cuestión es el tipo de situación que se genera o el tipo de orden que se está generando y otra vez el tema del consentimiento y la manera en que sea voluntario. ¿Sí? Entonces ahí sí, lo importante es que se mantenga, digamos, estos procesos de formación a través, digamos, del ejemplo, de la continuidad, bueno, de varias cosas ahí que se están generando, del padrinazgo que mencionó ahorita Germán, está súper bien. Entonces veamos cómo se puede generar eso sin que claramente se puedan caer precisamente en formas de violencia simbólica, en microviolencias, porque pues obviamente se pueden dar. Y ahí precisamente creo que de nuevo eso se puede dar tanto dentro de las tunas como en cualquier otro tipo de organización. Y ahí yo creo que es también un poco la responsabilidad que tenemos nosotros desde la institución, pues de hacer seguimiento a ello, ¿no? Y precisamente como poder de alguna manera hacer como se haría con cualquier otro grupo, pues ahí yo creo que es como el diálogo que hemos podido tener con las tunas, es en el caso tal en el que se presente una denuncia, en el que precisamente se presente una situación generada para esto, pues entramos a evaluarlo como se evaluaría con cualquier otra agrupación y con cualquier otra situación dentro de la universidad. Y eso creo que las tunas lo tienen claro, que están, digamos, normadas por dentro del marco universitario, pues porque eso es lo que les da sentido. Entonces, de nuevo, haciendo resumen para responder a la pregunta y un poco varias de las cosas que me quedaron aquí sonando, considero que no podría existir la tuna sin los motes y sin las jerarquías. Lo que sí creo es que evidentemente podemos encontrar marcos de interpretación de esas prácticas de organización y de identificación que nos permitan darle otro valor y otro sentido tanto para las mismas tunas, ¿no? Que un poco, de nuevo, haciendo el ejemplo, pues porque es como lo que hemos hecho con la Tuna de la Universidad Nacional, como ver cómo esas prácticas de pardillaje, esas formas de generar la jerarquía, pues son claramente mucho más acordes y mucho más reflexivas dentro de su práctica. Entonces creo que es posible dentro de ellos y también para nosotros desde la institución que claramente pues no compartimos esas formas, no hacemos parte del juego, como de alguna manera también podemos entender que son modos de estructurarse.
¿no? Y que son similares a muchos otros, ¿no? Pues lo mismo que sucede, por ejemplo, en el deporte, que también existen unas prácticas súper violentas, un montón de cosas, pero que evidentemente como pasa por lo implícito, pasa por una cuestión mucho más sutil, a veces no nos damos cuenta. Claro, la cuestión de la carga cultural, de la carga histórica de la tuna, y efectivamente como la manera en que se estructuran sus propios miembros, como los vemos aquí, bastante activos, bastante llamativos en sus modos, pues de alguna manera nos alerta, pero creo que se puede de alguna manera entender más claramente eso, y que el problema de la violencia, el problema de la discriminación no está en este significado, en este símbolo en particular, sino en los modos en los cuales esto se asocia precisamente a estructuralmente formas de violencia que existen. ¿Listo? Entonces, gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu intervención y a todos nuestros panelistas, cada uno desde su mirada y su sentir, ¿no? Entonces, bueno, queríamos repetir las preguntas para que todos se turnaran, pero por tiempo vamos entonces a darle espacio a los participantes. Y al final, Natalia García, una estudiante de la Universidad Católica de Colombia, va a hacer la relatoría. Entonces, lo que sugiero para lograr participación de los panelistas es que por favor escriban sus preguntas en el chat y por favor escriben a quién va dirigida la pregunta de nuestros panelistas y así damos entonces voz a nuestros panelistas en representación del público. Entonces los invitamos a que hagan sus preguntas y Carolina, ¿quieres pedir la palabra? Sí, pues es que realmente la intervención de la representante del externado me dejó muy preocupada, pero también me hace reflexionar frente a ese vínculo tan importante que debe haber entre la tuna y las directivas de la universidad. El dar a conocer el- las dinámicas internas desde un diálogo en conjunto debe ser muy valioso precisamente porque nos debemos a la universidad. Y yo escuchaba eso y escuchaba a Nicolás, yo recordaba hace muchos años cuando yo era la presidenta, yo llegué con con mi computador y mis diapositivas a presentarle a la directora de bienestar de ese momento la historia de la tuna. Y creo que ese ejercicio deberíamos hacerlo todos los tunos, el poder mostrarle a la universidad el que también las directivas se permitan entrar a conocer las dinámicas internas, acompañarnos a las dinámicas internas y poder preguntar y entender desde no solamente la mirada directa, sino también que desde este lado puedan tener una experiencia y entender también lo que sentimos nosotros como tunos y las pardillas que sienten como pardillas y los aspirantes como ven el asunto de la tuna, para también tener una alianza entre, pues como debe ser, entre la universidad y los grupos universitarios y sobre todo este que es uno de los movimientos estudiantiles universitarios más antiguos del mundo. Entonces sí me parece pertinente que nosotros como todos también nos empoderemos del asunto y podamos llenarnos de argumentos y presentarlos a la universidad, pero que las universidades también tengan voluntades. Cuando yo hice la investigación de tunas femeninas, las inactivas, ¿por qué están inactivas? Porque no hubo voluntad directiva de parte de la universidad y por más esfuerzos que nosotras hicimos como grupos femeninos de acompañarlas a presentaciones, de ir a hablar con las universidades, no recibíamos una respuesta de escucha por parte de esas directivas. Entonces siento que esto es un trabajo en equipo, uno para mantener la tradición universitaria y las universidades para entender que nosotras y nosotros somos parte fundamental de la universidad. No en vano estamos luchando todas las tunas del mundo por ser patrimonio inmaterial de la humanidad y se está recogiendo todas las firmas y todos los argumentos posibles para que se genere esto. Y entonces creo que es súper fundamental eso. Gracias, Carolina, por tu intervención y aporte. Bueno, pues no veo preguntas en el chat. No sé si entonces damos espacio a... Lilian, perdón, ¿tú me Dime. permites un momentico? Qué pena, lo que Claro que pasa es sí, que José Manuel.
Yo estoy de trasteo en estos días y están los señores de una empresa poniendo televisión e internet y ustedes ya sabrán cómo es el tema. ¿Sí? Es Ujú. todo un complique. Esto, no sé, estaba hablando el compañero de la Universidad Nacional de las zonas mixtas, que dirige zonas mixtas, creo que era él, ¿sí? Y entonces me tocó perderme un momentico. El otro, el señor, el de barba, es Ah, que el no, jefe no. del área de cultura de la Universidad Ah, el jefe del área de la Nacional. Nacional, sí, señor. Sí. A ¿Mm? ver, esto, Lilian, yo con mucho cariño y con mucha confianza, y también para la gente que nos está escuchando en eso, yo sí quiero poner de presente algo muy particular que nosotros tenemos como Tuna, ¿sí? Ha sido bastante difícil romper con un poco de esquemas tradicionales, venidos muchos de la fantasía, de pronto, o del imaginario, del colectivo, de alguna gestación de tunas en el pasado, que de pronto dejaron un legado y por eso estamos acá y todo el cuento. Entonces, eso ha sido difícil de romper y de vencer, incluso en mi tuna, porque tenemos como gente demasiado pegada a esas tradiciones que nos dijeron hace 18 años, ¿sí? Y que hoy en día, por muchas investigaciones, como lo dice Carolina, pues se han desmentido un montón de cosas. Yo me acuerdo que con la tuna masculina de la Universidad Javeriana, ¿sí? Habían algunos roces entre ellos y nosotros. De pronto ahorita ya no, hace muchos años ya no, ya tenemos una comunicación diferente. Y yo me acuerdo que a uno de esos tunos que le decían Volardo, yo creo que muchos lo conocieron, tocaba pandereta genial y era un mago para las acrobacias. Tenía un gran competidor dentro de nuestra tuna que era Lorenzo, también que se dedicaba a hacer malabares y a ver quién saltaba más lejos y bueno, hacer cualquier cantidad de peripecias, como que es como una especie de competencia ahí entre las zonas. A lo que voy yo es que yo me acuerdo mucho que yo en esa oportunidad le dije a Volardo, manito, a mí más que las diferencias que tengamos por historia, por forma de pensar, por un montón de cosas. Me interesan más las coincidencias, ¿sí? Entonces yo coincido con muchos de los que están acá presentes en que pertenecen a tunas, masculinas, mixtas, femeninas, como las quieran llamar o como se hayan agrupado, ¿sí? Para mí eso no es ninguna diferencia, ¿sí? Para mí la coincidencia es que estamos en este medio, estamos en esta cuestión. Para mí la coincidencia es que todos estamos pensando en la universidad como órgano rector para nosotros. Para nosotros la universidad es lo primordial en todo sentido. Los cambios los hemos hecho en la medida de, 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 de los mismos cambios que surgen a través de la universidad. Nosotros hemos tenido 7 becas distintas porque la Universidad de Santander cada vez cambia alguna cosa o en el escudo alguna, y entonces vamos de acuerdo a lo que va diciendo la universidad y vamos asumiendo ese costo que nosotros tenemos. Carolina ahorita mencionaba que la falta de apoyo de algunas directivas de algunas universidades por promover esto es porque creo también que hay que acercarse a las tunas, como ella lo dice, hay que acercarse a las tunas y conocerlas un poquitico dentro de su dinámica y se van a dar cuenta que eso de los motes y las mal llamadas jerarquías, que yo no las veo, ¿sí? Esto realmente se vean. Había una persona que hablaba de que el antiguo que lleva 25 años metido en la tuna y con el muchachito que lleva solamente, comillas, 10 años, que es un montón de tiempo, ¿sí? Pues el que hace 25 años tuvo la oportunidad de estar en esa tuna, fue el que sentó las bases para que el que está hace 10 años esté aquí metido, esté presente, ¿no? Entonces, es como un reconocimiento a esa antigüedad eh, en sus enseñanzas, en lo que él hizo en ese momento para que esto en este momento surja. Yo tengo 57 años. Mis muchachos, el mayor tendrá 40. O sea, yo ya llevo 17 años por encima en edad. Yo podré ser el más viejo. Me dicen fósil por eso, no le veo ningún problema al mote. Nació de una cosa muy curiosa, nació de una cosa muy bonita. Espérate que ya encontré cómo activar la cámara. Listo. Para que me puedan ver un poquito. Ah, Dios. Entonces, nació de una serie de circunstancias. Entonces yo por eso decía, los motes nacen es de la camaradería, de,
de experiencias vividas y se vuelve algo cotidiano y algo chistoso. Con respecto a temas tan importantes como estaban hablando aquí de la inclusión, nosotros tenemos ahorita un pardillo que tiene una discapacidad de una pierna, hace mucho tiempo sufrió un accidente, carga con un bastón, el pobre sufre cada vez que tiene que subir escaleras en la universidad que está llena de escaleras. Esto, el muchacho quería ser pardillo hace muchos años, pero debido a sus ocupaciones no lo pudo lograr sino hasta el año pasado. Es estudiante de Derecho, es campeón paralímpico a nivel nacional en tenis de mesa. Mejor dicho, es todo un personaje y maneja el tema de la inclusión dentro de la universidad. Entonces estamos muy conectados en ese tema. Tenemos otro muchacho que tiene una discapacidad visual impresionante. Le tenemos su apodo, o mote o chapa, ¿sí? Debido a a su misma situación y lo toma con una alegría y todo eso. ¿Pero por qué razón? Porque antes de nosotros ponerles un mote, una chapa o alguna cuestión, primero contextualizamos a la gente que está entrando a a la tuna y les decimos esto es la tuna, cómo le gusta. Y es más, cuando pusimos los motes, voy a hablar el de Chucho, el pelado del bastón, ¿sí? A él le decimos malpaso o patasola, ¿sí? A él le encanta. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en una asamblea de la tuna les dije, hay que tener cuidado con eso porque el pelado está feliz con su mote, con su chapa, ¿sí? Se la goza, se ríe, toma el pelo y todo el cuento, pero muy probablemente otra persona dentro de la universidad, si nosotros le decimos a muchos, hey, mal paso, venga para acá, entonces lo va a tomar como discriminatorio. El problema no es el pelado en sí, sino el problema es la gente que está por fuera de ese círculo que no entiende el contexto, mi concepto muy particular, ¿sí? De pronto mucha gente le va a parecer que no es así. Esto, y respeto muchísimo esa opinión, pero nosotros ese tema, esto lo tenemos muy claro dentro de la tuna y antes de cualquier cosa, nosotros hablamos con los muchachos y les decimos, mire, aquí hay esto, ¿a usted le molesta? ¿Cómo le parece? Y dependiendo de su misma personalidad y su misma forma de ser, no, sí, hágale, no importa, no hay problema, sí, y es un tomador de pelo impresionante. Entonces, eso lo pongo como ejemplos particulares porque a nosotros nos sucede. Tanto así que yo propuse, porque alguien había dicho que le pusiéramos tres cuartos, igual que el vals, ¿sí? Que es el tiempo del vals. Entonces, eso, quedamos en acuerdo que allá en la universidad le decíamos tres cuartos y nosotros le decíamos patasola o malpaso como él quisiera y como funcionara el asunto. Esto, si yo me pusiera bravo porque me dicen fósil, porque soy el más viejo, tengo por seguro que los muchachos no hubieran accedido a ese mote, ¿sí? Pero a mí nunca me molestó. Entonces, como que yo mismo otorgué ese permiso. Ahora aquí ya muchos han dicho, ¿sí? Hay gente a la que le dicen, ole gordo, ole flaco, o viejito, o lo que sea, ¿sí? Y pues si la persona le molesta que le digan flaco, pues entonces él expresa su opinión y entonces, este no le gusta que le digan flaco. Es mi opinión meramente personal, no es una opinión ni de la Tuna, ni de la universidad, ni nada de esas cosas. Con respecto a las autoridades universitarias, Ana Francisca, que es la doctora de la directora de Bienestar Universitario, a ella la tuvimos al comienzo cuando se gestó la Tuna, y ella es una enamorada de la Tuna, le fascina, le encanta y todo el cuento, y ella me atendió a mí 800 veces en un montón de reuniones que tuvimos, fuimos a comer, fuimos a tomar una cerveza y hablar de todo este tema para poder crear un vínculo con esa directiva, porque esa directiva es la que transmite esas ideas y esas cosas al resto de directivas de la universidad. Llegar yo a hablar con el rector de este tema, pues de pronto el hombre ni siquiera tenga tiempo para eso, pero ya un director de bienestar universitario tiene un mayor vínculo y eso es muy importante hacerlo. Entonces, para mí sí es clave lo que dijo Carolina, que hay que transmitirle a la universidad. El problema es que la Tuna a veces se vuelve un grupo cerrado porque, como decían por ahí, manejamos unos códigos, un lenguaje interno, un montón de cosas así. Y es como a veces tan hermético y tan cerrado aparentemente para los demás, porque todo el mundo es bienvenido, que la gente se toma ideas que no son ciertas. Yo eso lo he descubierto con este pelado Chucho, el pelado que les digo del bastón, ¿sí? Porque hay unos imaginarios que no son los que deberían funcionar dentro del tema de la tuna.
Entonces, para mí sí es muy importante la charla con la universidad a partir de bienestar universitario o los coordinadores culturales o como se les llame en cada universidad. Primero. Dos, para que ellos conozcan y ellos puedan transmitir. Es tanto, el modelo de la tuna, por lo menos como nosotros lo manejamos, les gusta tanto que de alguna manera como que quieren imitarlo, quieren moverlo, sino que sigo insistiendo a la pregunta que me habían hecho a mí, el por qué es diferente la tuna a otros grupos universitarios, es precisamente por la dinámica que se maneja dentro de la tuna. En, nosotros cumplimos las 14 semanas y todos los muchachos, la banda de rock, el grupo de danzas, el grupo de tambora, todo lo que hay en la universidad como que desaparece por esa condición académica. Pero a los que siempre llaman en diciembre, en cualquier momento, porque saben que ahí están presentes para lo que necesita la universidad, es a la tuna. Entonces, esa dinámica también funciona muy bonito y es muy chévere porque ya se hace sin un interés académico o que me van a poner nota o que me van a dar tantos créditos o que me dan tal descuento, sino que es algo mucho más allá y es por gusto. Era lo que quería opinar. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues veo que se nos acaba el tiempo para las preguntas y siendo, digamos, juiciosos con el tiempo, creo que entonces daríamos voz a la estudiante Natalia García para que nos haga la relatoría de este encuentro. Natalia, ¿dónde estás para darte el micrófono? Em, y con ella, digamos, cerraríamos. El material va a quedar grabado y colgado en YouTube, en el canal de Bienestar Universitario. Igual voy a copiar como todas las preguntas, a ver si hay alguna manera de que podamos después responderlas con los ponentes. Em, Sí, hay preguntas, lo que no veo es como que haya tiempo para poderlas responder, querida Evelyn, y a todas las otras preguntas. Entonces vamos a dar como voz a Natalia, quien es la relatora de la de este. Lilian, ¿es Natalia García? Sí, Natalia García. Creo que, no sé, voy a intentar a ver si es que por algo del foro está sin micrófono. No sé cómo se. Ay, Dios santo. José Manuel, no pudiste prender la cámara para que que te podamos conocer. Acá están. Natalia ya tiene el micrófono activo, Natalia García. Hola, ¿sí me escuchan? Ay, listo. Sí, Sí, señora. pues Vale, perfecto. ahora también, Natalia, para que te puedan. Está como desde un celular, quizá no la puede. Ah, Sí, no me deja activar la cámara. Me excuso por eso. Pues bueno, mi nombre es Natalia García. Pues es un placer estar en este coloquio. Pues yo soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia. También soy miembro de la TUNA de la Universidad Católica. Agradezco, por supuesto, la participación de todos los panelistas que nos acompañaron eh, en este bonito coloquio. Fue muy productivo, fue muy interesante. Eh, a modo de resumen, pues a- a- voy a intentar recolectar un poco de todo lo que se dijo porque fue mucho. También tomando, por supuesto, las opiniones de las personas que estaban constantemente, pues, alimentando el chat con sus apreciaciones y con sus preguntas. Entonces, pues bueno, damos inicio con este resumen de lo que son las tunas, de los tipos de tunas que hay, de la esencia de este grupo que, por supuesto, como vimos, tiene muchos componentes, pues la mística, la fraternidad, la tradición, la musicalidad, eh, las jerarquías en sí mismas, porque como lo vimos en una de las preguntas, funciona como en la actualidad como una forma de organizar los roles y las funciones que se viven en el contexto de la tuna. Agradecemos por supuesto al doctor Fernando. El doctor Fernando pues nos compartió por supuesto la normatividad
con la que debería funcionar cualquier grupo de cultura. Y asimismo, las participaciones de también el director de la UNAL y la directora de el externado, perdónenme si me cruzo de nombres, eh, donde vemos pues la importancia de que cualquier grupo cultural acoja pues la normatividad de la universidad. Asimismo, vemos que, como le mencionaba el director de la Universidad Nacional, pues hay unas teorías culturales y hay unos contextos que debemos conocer. De ahí surge de pronto también eh, una pregunta y es, o pues no una pregunta, sino una reflexión y es que pues debe haber un acercamiento entre la universidad y los grupos culturales, en específico con la Tuna, para entender sus dinámicas, para entender los contextos en los que está trabajando. Eh, También pues pudimos ver que pues por supuesto la tuna ha evolucionado, ha tenido diferentes cambios a lo largo de los años y una de ellas es, como le mencionaba de pronto Carolina en un principio, es por ejemplo la adaptación del lenguaje con lo de las pardillas y las cosas simbólicas que tiene también el lenguaje dentro del proceso. Eh, Creo que ya pues agradecemos la participación de todos, la participación de todos los asistentes, que fueron 60, 70 personas. Por supuesto, agradecemos el interés en las tunas, porque ya esto es una percepción personal. Para mí también la tuna es un estilo de vida, es una forma de vida y eh, aporta a la humanidad. Sería muy interesante poder lograr que fuera el patrimonio inmaterial de la humanidad, acogiendo todo eso que implica una tuna, que no es solo lo musical, que no es solo entendido como eh, un grupo universitario común, sino que pues tiene otros significados en otros ambientes y obedece a muchas cosas sociales, a muchos cambios culturales y ya, muchas gracias. Bueno, querida Natalia, muchas gracias por ser la voz de los estudiantes y hacer la relatoría de este encuentro. Nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy, a Carolina, a José Manuel, a Germán, a Nicolás, a la doctora Nora Roballo desde la distancia, al doctor Fernando Montejo y a Natalia por su relatoría. A todos los asistentes y personas interesadas en seguir pensándonos, repensándonos en sus intervenciones. Nos hubiera gustado dar tiempo para las palabras, para las preguntas. Realmente teníamos un tiempo, pero se nos extendió. Así que muchas gracias a todos, a todas. El material va a quedar colgado en el canal de YouTube de Bienestar. Y bueno, esperamos tener algún otro momento y otro encuentro para seguir haciendo estas discusiones y estos diálogos en relación a las tunas universitarias. Bueno, no sé, doctor Fernando Montejo, si usted quiera cerrar o dar algunas palabras. Bueno, no, pues muchas gracias pues a los asistentes y pues sobre todo a los expertos. Sabemos que como todos, pues los que estamos aquí le invertimos tiempos porque estos temas son parte de nuestras vidas, nos gustan, ¿sí? Y yo pues valoro mucho eso y les agradezco. Sabemos, a pesar de que haya un trasteo, a pesar de que haya trabajos, aquí estamos dándole y pues no, una maravilla poder, hay, hay que conversar, ¿cierto? Hay que discutir, eh, hay que mirar pues desde diferentes ópticas toda la práctica de la vida universitaria en todos los aspectos. A nosotros nos corresponde
estas discusiones sobre pues, los espacios, la convivencia y demás, aquí en el ámbito del bienestar, pero hay muchos más temas y qué bueno que podamos habernos encontrado. Muchas gracias. Recordemos que esto va a quedar pues ahí en el canal de bienestar para retomar el material. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Que tenga muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, que estén bien. A Muchas ustedes por gracias. aceptar. Y ojalá se sigan generando estos espacios de discusión que valen la pena para generar nuevas dinámicas y que podamos manifestar esas experiencias de Tuna. Muchas gracias. No, Bueno, Carito, un abrazote.